Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Ayer comentábamos aquí en el programa sobre un informe de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE que advirtió que la central nuclear argentina Atucha 1 es uno de los 19 reactores en el mundo que posee vasijas provistas por la empresa holandesa RDM, una serie de vasijas que en una planta en Bélgica presentó algunas fisuras, lo que ocasionó que el gobierno de aquel país decidiera cerrar esa planta en junio pasado. A raíz de esta recomendación, de esta advertencia de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, algunas organizaciones sociales, entre ellas Greenpeace Argentina, pidieron al gobierno de aquel país que se permita una inspección para saber en qué situación están las vasijas de Atucha 1. E incluso se ha reclamado desde Greenpeace en el pasado el cese de la producción de energía a través de esta central atómica. Ayer hablamos con el ingeniero Alfredo Fernández Francini, que es analista energético y es un ex director de la central nuclear Atucha 1, cargo que ocupó entre 1984 y 1988. Y mientras entrevistábamos a Fernández Francini, se comunicó con nosotros el coordinador de la campaña de energía de Greenpeace Argentina, Mauro Fernández, quien quería dar su visión sobre la situación de Atucha 1. Y está con nosotros Mauro Fernández. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Hola, Leandro, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias. Muy bien, tú estabas escuchando ayer la entrevista al ingeniero Fernández Francini. Sí, efectivamente. Uh-huh. ¿Qué opinión te merecieron sus declaraciones? Me pareció muy interesante lo que comentaba el ingeniero. Realmente hay cuestiones que hoy por hoy están incluso desmintiendo la única comunicación que hizo la Autoridad Regulatoria Nuclear hasta el momento, que celebramos de todas maneras que hayan dicho algo, porque hasta el momento venía absolutamente silenciosa al respecto de la situación en Bélgica y de cómo podía esto afectar al reactor de Atucha 1, acá en Zárate, provincia de Buenos Aires. Y lo que comentaba el ingeniero es cómo esas fallas pueden pasar desapercibidas de acuerdo a los estudios que se hagan para determinar el estado de la vasija, y que a veces son muy pequeñas y se tienen que hacer estudios de mayor rigurosidad. Sí. La Autoridad Regulatoria Nuclear ahora se está excusando diciendo que el estado de la central es seguro por una parada programada común de rutina que se hace cada 12 meses, que se dio entre abril y junio de este año. Sin embargo, las fallas en Bélgica se detectaron en julio y se procedió al cierre del reactor el 8 de agosto. Por lo tanto, no tenía información al respecto de estas fisuras. Por lo tanto, en la inspección de rutina es muy probable que no hayan podido detectar esto por no haber hecho los estudios correspondientes. Por eso, digamos, es preocupante, al margen de que es bueno que se hayan expedido y que haya dicho algo la Autoridad Regulatoria Nuclear, es preocupante que siga ocultando información sensible. Hoy me enteraba que en Suiza la agencia reguladora va a parar el reactor que tiene una vasija hecha por RDM para hacer los mismos estudios que está haciendo Bélgica, estudios de ultrasonido muy sensibles y muy exhaustivos, absolutamente lejana a la realidad de lo que está haciendo la Autoridad Regulatoria Argentina, que sin avanzar en ningún tipo de nuevo estudio, lo único que está haciendo es excusarse en una parada programada previa. Por eso me interesaba la postura del ingeniero de ayer, independientemente de tener divergencias en la forma de concebir el sistema energético. Para nosotros la energía nuclear es absolutamente prescindible en el mundo, pero más aún en Argentina. En Argentina tenemos solamente el 3% de nuestra matriz energética que es nuclear. Ese 3% es absolutamente reemplazable con otras fuentes de generación, con los enormes recursos renovables aparte que tiene el país, que es energía limpia, que es energía segura y energía renovable, y que además no pone en riesgo a la gente, independientemente de los riesgos y de los que están en este tipo de tecnología, ¿no? Como la minería de uranio para poder alimentar los reactores, la emisión de radionucléidos al aire, independientemente de que esté funcionando en forma correcta el reactor, se está emitiendo constantemente mucho tritio al agua en el río Paraná, por ejemplo, para que te des una idea por el tipo de reactor que es Atucha 1. ¿Qué significa eso? El tritio es un elemento radiactivo del hidrógeno, que se está estudiando incluso en el mundo. Ese también es un poco lo contradictorio de la energía atómica, una energía que, digamos, en algún punto necesita y requiere del más alto nivel de capacitación para trabajarlo y para llevarlo adelante, y datos muy exactos y que todo funcione perfectamente. Y por otro lado, cuando uno le hace una pregunta a un ingeniero nuclear, quizás al mejor científico nuclear, de qué hacer con los residuos nucleares, no te sabe contestar, o de cómo hacer en el caso de la escasez del uranio, por ejemplo, para alimentar los reactores, tampoco hay respuestas, o
¿Qué peligros tiene el tritio para la salud humana? Tampoco hay una respuesta oficial y directa. Entonces todo ese grado de incertidumbre pone en peligro la seguridad de la gente que vive cercana a la planta y no tan cercana también. Por eso hablamos de una zona de impacto de 300 kilómetros. Tú decís que la planta Atucha 1 está vertiendo tritio, por ejemplo, al río Paraná, y que no se sabe qué impacto puede tener ese componente en la salud de la población. Exactamente. Se vierte mucho más tritio que las centrales comunes porque es un reactor de uranio natural con agua pesada. Esta es la forma en la que funciona el reactor, digamos. El combustible y el moderador son esos dos que te comentaba recién, y esto lo que hace es que se vierta mucho más tritio. Hay ejemplos. A ver, empiezo por el principio. De las 435 centrales que hay en el mundo, 330 son reactores de uranio enriquecido con agua liviana. Los canadienses, básicamente, y los 3 argentinos son de uranio natural con agua pesada, y estos tienden a vertir tritio a los ríos o los lagos de los cuales toman agua para hacer la refrigeración, en muchísimo mayor nivel que los otros reactores. En Canadá, el encargado de Medio Ambiente, el ministro de Medio Ambiente de Ontario, de la provincia de Ontario, está recomendando bajar los niveles de tritio a 70 becquerels por litro, como se conoce la medida. No importa meternos en bien qué es la medida, pero en 70 a 20 es 20 becquerels por litro, perdón. Cuando hoy por hoy está en 7000. O sea, eso es altísimo. El 7000 que está considerando la Canadá hoy por hoy, se está recomendando de los especialistas en medio ambiente y en salud pública que se baje a 20. Y Atucha 1 y Embalse, en la provincia de Córdoba, están virtiendo alrededor de 250 becquerels por litro, tanto al lago de Embalse como al río Paraná. Esto saliendo de la alerta que genera lo de la vasija, ¿no? Pero lo que te quiero dar a entender un poco es, en funciones normales, si no pasa absolutamente nada, igualmente hay una emisión, igualmente hay una demanda de minería de uranio que se tiene que hacer en el país a cielo abierto, con lixiviación con ácido sulfúrico. Hay una serie de impactos muy grandes, incluso se genera siempre también el alto riesgo por la inherencia que tiene cualquier reactor nuclear a que algo salga mal. No hay ningún reactor que sea seguro. Y por eso, específicamente en este caso, donde tenemos un caso concreto de inseguridad, donde una vasija se comprobó que por una falla de diseño y por deficiencias en el acero que se utilizó para construirla, está poniendo en peligro el combustible nuclear y la reacción que se está dando dentro de esa vasija, es que exigimos que se hagan controles urgentes, porque para que te des una idea, y te tiro el último dato, en Japón, luego de Fukushima, se consideró evacuar Tokio, que está a 275 kilómetros de la central, y esto de lo único que dependió, y por lo cual no se hizo, fue porque el viento sopló para otro lado. Entonces no podemos dejar librado a la suerte de hacia dónde sople el viento la salud de la población que vive a 275 kilómetros de la planta. Ustedes tendrían que estar pensando en evacuar Montevideo por una situación en una central nuclear argentina, cuando Uruguay tiene una ley que prohíbe la construcción de centrales nucleares, justamente para evitar el riesgo. Entonces esto es una cuestión que excede a las autoridades únicamente argentinas. ¿Ustedes han pedido al gobierno y a las autoridades nucleares argentinas que se realice una inspección especial a partir del caso de Bélgica? Sí, el 14 de agosto presentamos un pedido de informes con 2 organizaciones más, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Los Verdes, de Argentina, exigiendo que se informe. Primero, en aquel momento todavía no teníamos la información de que el reactor que tenía la vasija de RDM era Atucha 1, entonces primero exigíamos saber cuál era el reactor argentino que tenía esa vasija, qué estudios se habían hecho y qué planes había para seguir trabajando en esa dirección, para evaluar, en todo caso, de acuerdo a lo ya visto en Bélgica, qué grado de peligrosidad tenía el reactor que fuere. Hoy por hoy sabemos que es Atucha 1, pero todo esto se presentó a la Autoridad Regulatoria Nuclear y a la Comisión Nacional de Energía Atómica el día 14 de agosto. Mauro, Atucha es una de las plantas de estas características más viejas del continente. Es la más vieja del continente, 1974. Es la más vieja del continente. Exactamente. ¿Habría que cerrarla en el entender de ustedes? Sí, absolutamente. Esa es la primera planta que tiene que cerrar Argentina, Atucha 1 tanto como Embalse. Embalse en Córdoba también está funcionando fuera de su vida de diseño operativa. A Embalse se le vencieron las horas de diseño. Atucha tuvo una cierta refacción a los 10 años de haber sido conectada, por eso se pudo extender un poco más, pero Embalse, que se conectó en el 84, este último 3 de marzo se le vencieron las horas operativas que tenía para funcionar de diseño y está funcionando únicamente por una licencia extra que le dio la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, que no hizo pública. Entonces tampoco sabemos bajo qué medidas de seguridad
este tipo de licencia se otorga. Ayer, Sí, decime, perdona. No, ayer le preguntamos al ingeniero Fernández Francini si era necesaria producir energía eléctrica a través de una planta de energía nuclear como esta para un país como Argentina, y decía que sí, que es una combinación de fuentes de energía. Está la energía hidráulica, se ha sumado en los últimos tiempos la energía eólica, y esta es una alternativa más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario generar energía eléctrica a partir de una planta de estas características? No, en absoluto. Y eso es en lo que difería, por eso te comentaba recién. Me pareció muy interesante la nota, obviamente hay cuestiones básicas, quizá de principio que no compartimos. En principio esta, ¿no? La matriz energética que propone Greenpeace es una matriz energética renovable y que está demostrado por un estudio muy exhaustivo que hicimos sobre la matriz energética local y las posibilidades de recursos que tenemos en Argentina, que para 2050 podemos llegar a tener el 85% de nuestra energía provista por energías renovables, seguras y limpias. No estamos hablando de nuclear y tampoco estamos hablando de carbón ni de petróleo, y sí de un gas como un elemento, como un combustible fósil de transición hacia esa matriz renovable que queremos, y de esa manera reducir el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Argentina, que son las más altas per cápita de América. Entonces, realmente, compartimos el concepto de la necesidad de una diversificación en la matriz energética. Hoy por hoy la matriz energética argentina es un 90% combustibles fósiles, y eso hay que cambiarlo desde ahora. Pero la energía atómica resulta ser una trampa a las inversiones que tienen que ir efectivamente a la solución verdadera al cambio climático y a la diversificación energética y a la seguridad, tanto energética como poblacional, que son las energías renovables. Y en el país tenemos, digo por estudios que se han hecho, 20 veces la capacidad instalada de potencia en eólica. Y voy para hacerlo más claro. Tenemos 30.000 megawatts instalados de capacidad, y se estudia que Argentina, por los estudios que se han hecho, Argentina tiene 200.000 megas de potencia eólica para desarrollar. El problema es que no los estamos desarrollando, y hoy por hoy tenemos únicamente un 0,2% de la electricidad que se produce que viene de fuentes renovables. Entonces vemos que hay un claro avance del sector nucleoeléctrico sin que se inviertan en energías renovables, que son la verdadera solución y que aparte no necesitan combustible. Sería como que yo te diga, vos, si hay un auto hoy por hoy que no consume nafta y que anda solo, y un auto que va a seguir que va a consumir nafta y vas a tener que ponerle nafta cada vez que se te acabe, ¿cuál vas a comprar? Claro. Te compras el que no consuma, por una cuestión económica, ni siquiera estamos hablando de cuestiones ambientales. El tema es que el país no está viendo la tendencia del mundo, cómo están bajando cada vez más los costos, principalmente de la energía eólica, y cómo están subiendo los costos tanto de los combustibles fósiles como de la energía nuclear. Y la energía nuclear se hace cada vez más cara, no solo por la escasez del uranio, sino también por las medidas de seguridad extra que le tienen que poner cada vez más a las centrales nucleares, porque se demuestra que puede pasar cualquier cosa. Y lo más preocupante de todo es que la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina presentó ante la Agencia Internacional de Energía Atómica una presentación en la cual decían que después de Fukushima se demostró que todo puede pasar. Por lo tanto, buscan concentrar los esfuerzos más en mitigación que en prevención. Y yo realmente cuando vi esa presentación no lo podía creer, que una autoridad que está regulando la actividad nucleoeléctrica y que tiene que estar del lado de la gente, no defendiendo al sector, diga que hay que usar igual centrales nucleares y que si falla, bueno, por lo menos hay que estar preparados para mitigar correctamente. La verdad, para mí me pareció alarmante, y me parece alarmante también que no estén haciendo una comunicación transparente respecto de lo que está pasando en Bélgica y de cómo Argentina tiene una vinculación por la vasija de presión que tiene en el reactor de Atucha 1. Mauro, ¿qué acciones piensa desarrollar Greenpeace en este sentido, digamos, en la exigencia del gobierno para que realice esos estudios a Atucha 1? Ayer mismo lanzamos una ciberacción, como la llamamos nosotros. Le pedimos a la gente que le escriba a Francisco Spano, que es el presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, para que digan la verdad sobre Atucha 1. Finalmente, después de unas horas y de que más de 15.000 personas le escribieron, la Autoridad Regulatoria Nuclear sacó este comunicado de 3 párrafos excusándose, diciendo que el estado de la central es seguro, pero no hablando específicamente de lo que pasó en Bélgica y de qué estudios se hicieron. O sea que vamos a seguir exigiendo lo mismo. Nosotros estamos pidiendo que digan la verdad, y lo que se dijo fueron 3 párrafos incoherentes que no tienen ningún tipo de relación con la realidad de lo que debería estar haciendo la Autoridad Regulatoria Nuclear para garantizar la seguridad tanto de los argentinos como de los uruguayos. Creemos que es necesario también que se alerte a la población uruguaya, porque está en peligro por una cuestión que no lo implica en prácticamente nada. Sí es cierto, como comentaba el ingeniero ayer, que los sistemas interconectados están
están conectados también de Argentina hacia otros países, claro. Pero el aporte de Atucha 1 es ínfimo, realmente, tiene 330 megas de potencia, es muy bajo, y el riesgo que están corriendo es más grande que la energía que están recibiendo por esa central. Y aparte tenemos otra fuente de generar energía, entonces no hay por qué poner en riesgo a las poblaciones, tanto de Buenos Aires, aquí en Argentina, o de Entre Ríos y otras provincias que están en un radio de potencial peligro, como la comunidad uruguaya, que ya por ley ha sancionado que no quiere centrales nucleares. ¿Por qué va a estar corriendo el riesgo por la decisión de la Argentina? Mauro, te agradezco mucho estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Mauro Fernández es coordinador de la campaña de energía de Greenpeace Argentina.